noches a todas y todos. Vamos a ir esperando que todas las personas que han estado en la sala de espera puedan ir ingresando a esta reunión virtual. El título de este diálogo es ¿Cómo estamos viviendo la pandemia y cómo la recordaremos? Quiero agradecer especialmente tanto a Katia como a José Carlos y a Marco, quienes con mucho entusiasmo han aceptado participar de este encuentro, y creo que es un espacio muy importante que nos va a permitir reflexionar sobre cómo la pandemia está cambiando y reconfigurando nuestras relaciones sociales. Y antes de iniciar con el diálogo, quiero presentar muy brevemente a cada uno de ellos. Comienzo con Katia. Katia es escritora y guionista. Estudió en Argentina una maestría en escritura creativa de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es autora de Aquí hay icebergs, Nunca sabré lo que entiendo, Algo se nos ha escapado, y del libro infantil Muy en Bora Bora, que es parte de la iniciativa de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. Ella dicta talleres de escritura creativa entre Buenos Aires, La Paz y Lima, y en el año 2018 fue invitada a la residencia de escritura creativa en la Academia Luchun de China. También nos acompaña José Carlos Agüero, quien es historiador, poeta y escritor. José Carlos es investigador en temas de violencia política y memoria histórica, y activista de derechos humanos. Ha realizado trabajo de campo en zonas rurales de Ayacucho para la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ha publicado el libro Los Rendidos sobre el Don de Perdonar, el poemario Enemigo, el conjunto de relatos Cuentos Heridos, Persona, entre otras obras relacionadas con desaparecidos, violencia política y educación pública en nuestro país. Y finalmente también en esta noche nos acompaña Marco Avilés, quien es periodista y editor. Él ha sido reportero del diario El Comercio y de la revista Caretas. Ha sido también director editorial de la revista Etiqueta Negra. Sus historias han sido publicadas en diversas revistas de la región, Latinoamérica, también en Asia y en Europa. Marco ha editado la antología de crónicas Locos, Malos y Virtuosos, y publicado los libros Día de Visita, De dónde venimos los cholos y No soy tu cholo. Actualmente Marco vive en Estados Unidos. Este diálogo justamente lo que busca es que podamos ver cómo esta pandemia viene reconfigurando nuestra cotidianidad, ¿no? Como todos sabemos, a la fecha en nuestro país ya hay casi 100.000 casos de personas que han sido contagiadas, y definitivamente la pandemia ha reflejado las desigualdades que tenemos como sociedad, las grandes brechas que venimos afrontando, ¿no? Y también ha puesto de manifiesto la precariedad, lamentablemente, de nuestro sistema de salud, que data de muchísimos años. Hemos visto cómo muchas personas que vivían en la capital se han tenido que desplazar hacia sus lugares de origen por no contar con los recursos para poder sobrevivir a esta emergencia sanitaria. También hemos visto muchos episodios de discriminación y de racismo a lo largo de estos días de emergencia, pero también hemos visto nuevas formas de cooperación y nuevas formas de relacionarnos con nuestra sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, este diálogo busca justamente reflexionar sobre todo lo anterior. Muchas de las personas que están aquí conectadas ya han podido enviar previamente sus preguntas, y tanto Katia como Marco y José Carlos las han revisado, y ellos van a profundizar un poco más sobre esto. En esta primera ronda quiero lanzarles esta pregunta que nos ha llamado este diálogo, que es: ¿cómo estamos viviendo la pandemia y cómo la vamos a recordar? Vamos a comenzar con José Carlos, luego con Katia y finalmente con Marco, y cada uno va a tener 10 minutos para poder hacer una reflexión sobre ello. José Carlos. Dale, hola. ¿Cómo estamos viviendo esta pandemia? Bueno, primero que contento de estar compartiendo este espacio con ustedes, con Katia y con Marco. Ha sido muy complicado para mí, y creo que para todo el mundo, estos cambios bruscos que han generado en la vida cotidiana la pandemia. El trabajo está parado, no se puede ver a la gente, sobre todo hay muchos cambios a nivel de los afectos, ¿no? En el mundo, por lo menos en mi mundo afectivo.
las familias están separadas, no se pueden ver yo no puedo ver a mi bebé hace un buen tiempo porque vive en otro lado, ¿no? Pero está muy bien cuidado. Pero sobre todo creo que esas cosas me han impactado más cercanamente y a un nivel más general me llama mucho la atención algo que no había reflexionado tan profundamente y es hasta qué punto no nos habíamos dado cuenta, ni tú, ni yo, ni nadie, de cuán débil era nuestra ciudadanía, no nos habíamos dado cuenta. O sea, cuán vulnerable estábamos, no solamente como sujetos físicos. Uh, la pandemia ha venido a mostrarnos que nos podemos enfermar y morir muy rápidamente en todo el mundo, desde los países más desarrollados hasta países de Latinoamérica o África o cualquier lugar, y que somos efímeros, somos demasiado vulnerables. Y esa es una dimensión que también tiene que ver con algo que tú mencionabas, con la precariedad de los sistemas públicos. Pero hay otra dimensión que no había visto tan bien en todo caso, y es que todos estamos más o menos acostumbrados a asumir, inclusive son pactos constitucionales, que le damos al Estado, le delegamos ciertas capacidades, ¿no? De administrar justicia, de ejercer la violencia, de generar seguridad, y el Estado, por delegación del sujeto, del individuo, asume estos roles en nombre de todos. Lo que no habíamos visto es que le habíamos delegado la administración del riesgo de la vida y la muerte de los sujetos. No había quedado tan claro, en todo caso, ese nivel de delegación. Y sin embargo, algo que ha mostrado la pandemia en el Perú y en otros lugares, quizás inclusive más dramáticamente, es que esa delegación, que no está en ninguna constitución política de ningún lugar del mundo, es real, es totalmente real. Le habíamos delegado a los gobiernos, a los estados, la tremenda atribución de gestionar el riesgo de la vida o la muerte de sus ciudadanos, y lo han hecho. Han aplicado desde la aparición de la enfermedad políticas muy diversas según han ido considerando que era más o menos bueno, de acuerdo a la información científica, o a la información de sus políticos, o a la información coyuntural, o a la información hasta cultural, o inclusive al criterio individual, y han ido decidiendo sobre la gestión del riesgo de enfermarse, contagiarse y morir de la gente con mucha libertad. Pensemos en uno de los ejemplos estrambóticos de Trump y de Bolsonaro, que digamos casi de manera individual se han atribuido esa función. Ellos pueden decidir si hay o no enfermedad, por ejemplo, ¿no? Si existe inclusive. Sino en alguien en Inglaterra, pensemos en Boris Johnson y otros como él, que inicialmente plantearon una hipótesis del contagio comunitario, digamos. Asumir ese tipo de hipótesis en realidad es hacer un experimento social, es decidir que, bueno, vamos a estimar de alguna manera que mucha gente se enfermará o mucha gente morirá, pero finalmente la sociedad se recuperará, y cuando todos nos estemos contagiando entre todos ya no habrá más muertes y seguirá adelante la vida. No le funcionó, él mismo se enfermó, Inglaterra luego tuvo que pasar a medidas de cuarentena similares a las de otros países, pero el punto está en que pudo y tuvo derecho, y lo hizo, lo ejerció, tuvo la oportunidad de hacer ese cálculo y de ejecutarlo como política en una situación tan grave, y lo mismo ocurrió en cualquier otro lugar. Y no me había dado cuenta. O sea, yo creo que es algo que no habíamos discutido antes. O sea, nunca nadie llamó a una reforma constitucional o a una modificación de la Declaración de las Naciones Unidas para hablar de la delegación de la ciudadanía hasta ese punto. O sea, estábamos acostumbrados a delegarle al Estado el ejercicio de la violencia para la seguridad, el ejercicio de la justicia para evitar la venganza, pero no en la gestión de nuestra existencia.
Eso realmente me ha dejado como perplejo. Sé que no es el caso de Perú. En el Perú, es más, se ha portado muy a la altura en relación, en contraste a ese tipo de decisiones, pero también se puede ver, si quieren, de otra manera, no tan brutal, digamos, como Estados Unidos o Inglaterra, digamos. Eh, el Perú se demoró muchísimo tiempo, más de un mes, en, en sacar una estrategia sanitaria para los pueblos indígenas, por ejemplo. Entonces ahí también hay elecciones. Eh, decides que en medio de una situación que seguramente es apremiante y grave y que te rebasa y que colapsa tu capacidad estatal para trabajar, decides, porque se trata de decisiones que toman los gestores, que un sector de la población puede esperar por muchas razones que seguramente deben ser complejas y que yo no sé porque no estoy allí, cuáles exactamente son esas razones, pero decides que pueden ser atendidas un mes después. Eh, entonces, creo que es a ese nivel el que me ha sorprendido sobre todo. No me había dado cuenta de ese nuevo pacto de convivencia en el cual habíamos estado viviendo hace tiempo y que la pandemia simplemente ha activado y que tiene como consecuencia que mi ciudadanía, hace mucho tiempo que ya era obvio que era muy poca cosa, pero nunca me he dado cuenta que era tan poca cosa. O sea, que realmente ha, ha quedado reducida a casi nada. Otros deciden por mí, sí, está bien, un poco de eso se trata la convivencia en comunidad, pero nunca pensé que podían decidir tanto por mí, tanto que es como que casi todo, incluyendo mi permanencia en este mundo. Eh, por otro lado, y con esto termino el primer comentario, es que eh, tomando una frase vieja y hecha, pero no por eso menos actual, creo, menos vigente, los ciudadanos, aun cuando acabo de mencionar que en realidad ya casi no éramos muy ciudadanos, no nos hemos dado cuenta de cuán poco éramos, igual hay niveles. Siempre serán los que evidentemente sufren más las consecuencias de las políticas de administración cruel del planeta, los más excluidos, los más pobres, los que viven en las faldas de los cerros, a los que no llega ninguna política de asistencia, los que tienen que inventarse estrategias de sobrevivencia como poner una bandera blanca para generar la solidaridad y la caridad de la comunidad y de su entorno. Entonces, seguramente que este periodo será fructífero para la imaginación, la creación cultural, la memoria y todo lo que quieran, pero sobre todo a mí me ha impactado este descubrimiento de mi vaciamiento como ciudadano. Muchas gracias, José Carlos, por esta primera reflexión. Creo que este ejercicio ciudadano al cual haces referencia se ha manifestado, ¿no? Dentro de la pandemia, también esto último que decías, cómo el virus nos está afectando, no a todos en la misma medida, ¿no? Si bien el virus lo podemos contraer todos en cualquier situación en la que no tomemos las medidas de precaución que ya se nos han comunicado, que se nos comunican constantemente, sí es importante ser conscientes de que el virus no nos va a afectar a todos en la misma manera y que va a depender mucho de las condiciones en las cuales estemos viviendo, ¿no? Ahora quiero darle la palabra a Katia para que también pueda hacer la reflexión sobre esta gran pregunta, Marco, que convoca este diálogo, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo la pandemia y cómo la vamos a recordar? Katia. Bien, muchas gracias, Carla. Agradecerle a LUM, a todos ustedes que nos están acompañando. He cerrado las pantallas para solamente estar con mis compañeros y así no sentirme tan expuesta, así que gracias por este momento de escucha activa. Ha iluminado mi propio pensamiento, es precioso ver el pensamiento en curso y subirse a ese mismo carro. Yo creo que la palabra que nos deja la primera presentación de José Carlos es vulnerabilidad. Y en absoluto vamos a hablar de
vamos a usar el término totalitario de la palabra, ya que estamos hablando de totalitarismos. Vulnerabilidad porque siempre hubo zoonosis, siempre hubo pestes, siempre hubo plagas, lo sabemos desde los primeros textos escritos, digamos, y ¿qué cambió? Siempre la vida estuvo amenazada por otras formas de vida. ¿Qué cambió? Cambió que nos afecta a nosotros, a estas generaciones, y cambió también el acceso a Internet. Antes, cuando ocurrían estos hechos, los países, las ciudades, los pueblos se iban enterando a medida que de pronto alguien caía muerto en mitad de la calle. Ahora hemos estado sobreexpuestos y seguimos sobreexpuestos a información que se actualiza cada segundo. Y eso hace que nos enteremos. Y eso da rabia. Vemos lo que está pasando en Iquitos, lo que está pasando en Loreto, lo que está pasando en otras provincias que no son Lima, que las iglesias se tengan que unir para comprar oxígeno allí donde el Estado no llega, ¿no? Yo coincido con José Carlos que el Perú reaccionó bien. Hizo cuarentena una semana antes, porque si tú ibas a la cifra pura y dura, ibas a ver cuántas camas UCI había por habitante, y era una broma. Lo primero que se dijo fue: qué fuerte el Perú. El Perú tiene dinero para parar un año. 30 años de buen manejo económico. ¿Dónde está el buen manejo económico si no podíamos garantizar la salud de nuestra propia gente? Ese para mí es el horror. Sabíamos que iban a estar los hospitales colapsados. Lo que no sabíamos era esa cifra del espanto, ¿no? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué lo digo? Yo ahora les hablo desde Buenos Aires. Buenos Aires es la zona más contaminada del país, y de hecho donde yo vivo, en la Comuna 1, que son varios distritos, yo vivo en San Telmo, implica esto Constitución, Retiro y Puerto Madero. Yo vivo en la frontera entre Constitución y San Telmo. Esta es la zona con mayor cantidad de casos. Acá hay 88 fallecidos, más de 2.000 contagiados, pero en todo el país hay 8.000 contagiados, y la cuarentena empezó una semana después que en Perú. ¿Cuál ha sido la diferencia? La salud pública. Argentina llegó a esta pandemia espantosa con camas UCI para sus habitantes. Tenían respiradores hechos aquí, y apenas Perú quiso comprar, por ejemplo, los respiradores, lo sé por un amigo que trabaja en el sector salud, Argentina no le pudo vender a Perú porque se quedaron acá para su gente, sabiendo que hay 44 millones de habitantes y que esto se venía. Entonces, es la salud. Ahí vemos. No podemos hablar de crecimiento macroeconómico y solidez estructural si la minería va por encima de la salud y si el negocio va por encima de la salud pública. Esa es para mí mi rabia. ¿Cómo es posible que esta enfermedad se haya transportado en barco y en avión, ¿no? En barco, como llegaban todas las plagas, y con cruceros llenos de gente festiva, mientras no habían hospitales suficientes y había gente que decidía quién vivía y quién moría? Es la eugenesia perfecta. Mueren los viejos, mueren los pobres. Qué placer y qué delicia para un gobierno de derecha el negacionismo de decir dejemos que todos se contagien. Y luego decir, bueno, ups, a mí me dio, entonces tenemos que hacer algo. Gracias a los países con una fuerte política antimigrante, diciendo gracias a mis enfermeros de Portugal, ¿no? Boris Johnson. Es tremendo, es tremendo. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, ¿qué nos da una tregua? Nos da una tregua
todo lo que también estuvo ahí y no lo habíamos mirado como tan importante. La música, la literatura, el cine, las artes. Aunque tú estés en lo alto de una montaña, puedes acompañarte quizás en un momento de respiro con la música. Eso, esa parte de la realidad que nos aleja de esta otra realidad tan dura, por fin notamos su importancia. Ahí tampoco se está haciendo nada. Y esa es también la gente que ahora necesitamos. Si me queda un tiempo, quiero hablar de algo que a mí me está afectando mucho y me afecta como ciudadana y como peruana desde el lugar en el que me encuentro, de ser la hermana de una de las mejores biólogas y científicas que tiene este país. Mi hermana Vanessa Dawi lidera en la UPC uno de los laboratorios que ha logrado la prueba rápida molecular, barata y al alcance de todos, una prueba que es tan simple como escupir saliva y que te diga si estás enfermo o no. ¿Por qué es importante invertir en esta prueba? Uno, si quieren hablar de productividad, permitiría hacer cuarentenas diferenciadas. Si queremos hablar de salvar vidas, permitiría saber quiénes están enfermos de inmediato. Y ahí hay que apuntar. Digo esto porque cuando hablo con los biólogos de la UPC y de la Cayetano, mi hermana trabaja con las dos universidades, de hecho es una hija de la Cayetano, no hay normativa, no existe la normativa que permita ese desarrollo biotecnológico para la producción de kits locales. Y falta 3 millones de dólares para hacerlo. Entonces, ¿cómo nos alegramos por endeudarnos y emitir 1.000 millones de bonos soberanos a no sé dónde, y no le damos el dinero a biólogos que se han ido a estudiar afuera y han vuelto a su país con la inteligencia, el talento y la técnica para desarrollar esas pruebas en tiempo récord? Entonces, de nuevo, no es comparación, es simplemente ver dos países hermanos y ver que Argentina en el mismo lapso ya tiene sus kits locales, tiene el dinero para producir, y tenemos a biólogos que son de los científicos más perfil bajo que tenemos, teniendo que salir a rogar y a perder tiempo declarando en vez de recibir el apoyo y listo. Entonces, ese autoritarismo de decidir a dónde se van los fondos, ¿no? Les vamos a permitir que investiguen hasta aquí nomás, y luego ya no. Entonces, para mí, la única solución es la cooperación. Tú has hablado, Carla, y también José Carlos, de solidaridad. Hemos visto lo peor del ser humano en estos momentos. Hemos visto también lo mejor. Cuando digo lo peor, vemos las fake news, vemos los insultos, vemos el aprovechamiento político del tema para atacar, para silenciar, para insistir en una mediocridad y en una negación, ¿no? Y yo creo que somos un poco más que eso. Somos también, no somos solamente los vecinos que salimos a acusar, ¿no? Ese autoritarismo de yo tengo mi tapaboca y salgo a acusar al heladero, desesperado por vender en un día donde no hay trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho esta pandemia? Esta pandemia ha expuesto nuestros privilegios. De hecho, que estemos todos conectados con Zoom ahorita es un privilegio. Acceder a la tecnología, tener techo, y los que tenemos esta voz tenemos que usar de alguna manera los espacios para insistir en salud pública y en que no pueden estar nuestros hermanos en ningún lugar desamparados atendiéndose a la intemperie. ¿Cómo es posible que Suiza nos agradezca porque le hayamos repatriado a su gente y tengamos a nuestra propia gente caminando días de días, intentando volver a sus hogares, y los llamemos caminantes, con un precioso eufemismo de paseante,
Robert Balser. Y no usemos la palabra terrible, hay que nombrar lo que es, y aunque sea ominosa, y aunque para algunos sea demagogia, no lo es llamarlos desplazados. Es lo que es. Y creo que eh, tenemos que empezar a Katia, nombrar un las cosas. minutito para cerrar. Sí, sí, Carla. Un minuto para que puedas ir cerrando esta primera Perdón, reflexión. no te Sí, entendí el gesto. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Eh, Creo que durante este tiempo todos nos empezamos a convertir un poco en los noticieros, ¿no? En los actualizadores de la información para nuestras propias familias. Eh, pero la verdad es que esta es una incertidumbre que nos cubre a todos y no es para nada democrática. No se muere igual, no se está muriendo igual. Y es una muerte durísima, sin despedida, sin adiós, sin cenizas. Eh, es, es el horror y está aquí. Y y cómo enfrentarlo, ¿no? Esa para mí sería, ¿cuál es la resistencia que cabe ahora? Esa sería quizás mi pregunta. Gracias, Carla. muchas gracias a ti, Katia, por esta primera reflexión. Y yo quiero recoger esto último que mencionabas, ¿no? De cómo señalar al otro desde un privilegio, cómo no llamar a las personas que se están desplazando desplazados y no caminantes, ¿no? Cómo ser conscientes de todo eso que está pasando. Y como tú decías, todos los que estamos acá tenemos un privilegio, ¿no? Y hablamos también desde ese privilegio. Y ahora quiero darle la palabra a Marco para que también pueda hacer una primera reflexión. Gracias, gracias Carla, y gracias por la invitación al LUM y por la posibilidad de unirme desde el extremo noreste de Estados Unidos. Estoy en Maine, donde vive la familia de mi esposa. Estamos acá también haciendo cuarentena, un poco en medio del caos de este país, ¿no? Porque a diferencia del Perú, en Estados Unidos, un poco la regla es sálvese quien pueda y como pueda, porque no hay una política nacional que los ciudadanos deben seguir, ¿no? Entonces, en cada estado, pues cada gobernador va tomando sus decisiones y un poco en cada pueblo, en cada casa, ¿no? Hay una idea, sí, general de que es importante quedarse en casa, ¿no? Pero esto de tener a una persona como Donald Trump en el gobierno durante esta pandemia es, la verdad, es un segundo nivel de distopía, ¿no? Entonces, podríamos imaginar en el Perú, o sea, no tener el gobierno que tenemos ahora con todas las limitaciones y no sé, tener a un esperpento ahí en Palacio de Gobierno y no sé, ¿no? Nos vamos a desmayar, ¿no? Yo quería como empezar hablando un poco del título y de cómo vivimos y cómo recordaremos esta pandemia, y para mí me parece, cuando pienso sí, cuando pienso sobre el Perú, me resulta un poco complicado pensar en la idea de un nosotros colectivo, de un todos, ¿no? ¿Cómo recordaremos esta pandemia? Es difícil, ¿no? Porque incluso ahora nos cuesta a todos plantear nuestras narrativas como colectivos, como comunidades, y pensamos al Perú como una suma de cosas distintas, ¿no? Y en el sentido más positivo, ¿no? De lo quechua, lo aymara, ¿no? Las comunidades afrodescendientes, los pueblos shipibos, ¿no? Huitotos, ayánicas, somos una suma de una serie de cosas, pero a la hora de contar nuestras historias y de exponer nuestro presente, pues, pues vemos que estos diferentes presentes no tienen el mismo nivel de visibilidad, ¿no? Entonces, cuando pienso en cómo recordaremos, es como, ¿quiénes recordaremos?
qué parte del Perú recordará, a qué parte del Perú recordaremos y qué cosas recordaremos de cada una de estas partes del Perú, ¿no? Por ejemplo, ayer me sorprendía mucho esta noticia que estaba circulando mucho por las redes de 45 shipibos, conibos muertos, ¿no? Era una noticia de una página y de manera paralela también la noticia de que en la Universidad Nacional de la Amazonía 15 profesores y 4 administrativos también habían muerto. Y de manera paralela, en Twitter había muchas personas compartiendo y lamentando con mucho dolor la muerte del profesor Ciro Alegría. Entonces, me parece como un ejercicio bien interesante de ver en este pequeño territorio de las redes sociales cómo la muerte de una persona con un nombre, ¿no? Ciro Alegría, una muerte lamentable, tenía mucha más visibilidad que la muerte de 45 personas de esta comunidad Shipibo-Conibo y de los 19 trabajadores de la Universidad de la Amazonía, que ni siquiera tenían nombre, sino eran meras estadísticas, ¿no? Y yo no tengo ninguna respuesta ni idea de cómo debería ser esto de otra manera, ¿no? Es simplemente como es, ¿no? Y entonces hay un Perú que básicamente suele ser como una estadística, ¿no? Y hay otro Perú que tiene el privilegio, y hablando de privilegio, recogiendo lo que decía Katia, ¿no? Hay otro Perú que tiene el privilegio de colocar nombres de personas y experiencias con una fuerza mayor en este relato grande llamado Perú, ¿no? Entonces, ¿a quiénes recordaremos? ¿Qué recordaremos? ¿Cómo recordaremos? ¿A quiénes recordaremos? Me parece como una pregunta como enorme, ¿no? Otra cosa también que quería compartir era que en los relatos como los fundacionales, digamos, y para llamarlo de alguna manera, ¿no? De la literatura peruana, como, no sé, como la Nueva Crónica de Guamán Poma, por ejemplo, la desaparición o el genocidio, la peste, las epidemias eran parte central de estos relatos, ¿no? Porque si recordamos, millones y millones de personas murieron en este contacto inicial, ¿no? Para usar una palabra aséptica, ¿no? Entre Europa y América, ¿no? Que fue una conquista, ¿no? Y debido a las enfermedades, ¿no? A las enfermedades que vinieron de un continente a otro, ¿no? Entonces, esa muerte masiva está en el origen o en los orígenes de nuestro país, ¿no? Sin embargo, también es cómo recordamos esos momentos. ¿Dónde está esa memoria, no? Y yo recordando mis clases de escuela y ¿no? la secundaria, pues creo que no estaban muy presentes, ¿no? No estaban muy presentes esas muertes, las muertes de estas personas que ¿no? ahora llamamos, indígenas, ¿no? Entonces, también ¿no? me pongo a pensar, entonces, ¿cómo recordaremos esta pandemia hacia adelante, ¿no? ¿Qué muertes lamentaremos más? Y no tengo una respuesta como definitiva, ¿no? Pero también quería comentar algo, y a propósito de esto que mencionaba José Carlos sobre el pacto de convivencia, y esto quizás tiene relación también con esto que estábamos preparándonos para celebrar antes del inicio de esta crisis, ¿no? Nuestro bicentenario como república, y también me parece bastante complicado pensar en una celebración de nada después de la pandemia, y no porque no tengamos derecho a la alegría, porque sí, o sea, sí deberíamos tener esa voluntad de querer sonreír y celebrar, pero me ponía a pensar en si es que deberíamos celebrar algo como la República, que nos está mostrando que es un proyecto bastante
bastante complicado y como yo diría, como superado por la propia realidad, ¿no? O sea, esta república que, ¿no? En la que estamos viviendo durante 200 años, creo que es un momento que deberíamos plantearnos o tendríamos que plantearnos como país, la posibilidad de dejar atrás, ¿no? De avanzarlo, reconociendo las cosas buenas de este momento, pero también atreviéndonos a pensar en refundar este país, ¿no? Porque las cosas que nos está mostrando la pandemia, sí, con mucha sorpresa, ¿no? La precariedad, la catástrofe de la salud pública, también la distancia que existe entre el Estado y todas estas comunidades, ¿no? Indígenas, por ejemplo. O sea, esto que nos sorprende ya se sabía desde antes. Sabíamos cómo era el país, ¿no? En la academia se ha discutido mucho esto. Sin embargo, pues en nuestra república nos habíamos acostumbrado a convivir con estas diferencias, con estas desigualdades, sobre todo en el centro, ¿no? En Lima, en las ciudades, ¿no? Donde un poco esta fascinación con lo moderno, con el dinero, con la bonanza, nos permitía el privilegio de ignorar al resto del país, ¿no? Entonces, yo no sé si podríamos, dentro de esta necesidad de ser optimistas, ¿no? Y pienso en un optimismo ligado a la acción, ¿no? No un optimismo de simplemente como, no sé, desear que todo esté mejor, ¿no? Sino un optimismo que implique trabajo de cada persona, de cada ciudadano. Si podríamos pensar en rediseñar este país, ¿no? Y rediseñarlo creando espacios para repensar esto, que no estén necesariamente ligados al trabajo desgastante del gobierno, ¿no? Porque sí, tenemos una estructura estatal, tenemos ministros, tenemos Congreso, ¿no? Pero estas personas, estos funcionarios están desgastados en el día a día, ¿no? Y ahora en la pandemia los vemos, ¿no? O sea, deben dormir poquísimo, ¿no? Pero podríamos tener en este momento post pandemia algo así como un espacio donde podamos peruanos distintos, los distintos peruanos y peruanas que formamos este país, podemos tener un espacio para rediseñar de verdad este país de manera como optimista, ¿no? Atrevernos a esto, a repensar. Esto suena como, no sé, como una especie de sueño de opio, ¿no? Pero no sé, también han sido sueños de opio, ¿no? Las independencias, ¿no? Las independencias, si pensamos, ¿no? 2 siglos atrás eran como, wow, ¿cómo nos vamos a independizar, ¿no? Estas, de España, las metrópolis, ¿no? Pero creo que me gusta pensar en que estamos en un momento decisivo de ese tipo, ¿no? Y creo que, nuevamente, volviendo a la idea de privilegio, es que sí, lamentablemente la pandemia nos ha puesto a muchas personas como en esta encrucijada de ver nuestro propio privilegio y lamentarnos de alguna manera esto como con culpa, ¿no? Porque sí, o sea, no sé, estar como tan seguro mientras tanta gente muere, pues genera, entre otras cosas, culpa, ¿no? Pero creo que ese privilegio también tiene que ser usado. Tenemos que usar este privilegio. Y creo que tenemos que encontrar la manera de usarlo, encontrar los espacios, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, si tengo espacio Sí, para un un minuto minuto. para ir cerrando esta primera reflexión. Genial. Sí, voy a cerrar trayendo a colación este momento extraño que hubo alrededor del programa Aprendo en Casa y la diversidad lingüística, solamente para señalar que lo que ocurrió con este programa no fue un debate, sino más bien la ausencia de debate, ¿no?
Y eso me parece como crucial de entenderlo si estamos pensando en qué vamos a hacer con el país, qué vamos a hacer con el mundo después de esto. Es que necesitamos espacios de debate donde las ideas entren en conflicto y donde las personas que se oponen a algo tengan la obligación moral de argumentar si es que, si es que se oponen a algo, ¿no? De la misma manera las personas que están a favor de algo, pero necesitamos esos espacios de discusión, ¿no? Y también necesitamos identificar los espacios que no son de discusión y sí es importante reconocer que muchos de los espacios de información periodísticos en verdad no son espacios democráticos de discusión, sino más bien son espacios de propaganda, ¿no? Y es otra de las cosas que estamos viendo ahora también durante la pandemia. Muchas gracias, Marco, por esta primera reflexión. Y justamente tú mencionabas esta dificultad de pensar en un colectivo, en nosotros como sociedad, como país, y quizás también es una de las cosas que más se han manifestado durante la pandemia. Y también algo sobre lo cual mucho se ha preguntado al momento de que las personas se han inscrito a este diálogo. Entonces, la idea de esta segunda ronda es justamente poder hacer reflexiones en torno a las preguntas que hemos recibido de las personas que se han inscrito, las personas que llenaron el formulario para recibir el enlace, pudieron compartir previamente sus preguntas. Y muchas de ellas giran en torno a la desigualdad que ya hemos comentado, a las situaciones de discriminación y de racismo que también hemos vivido, y también muchas vinculadas hacia nuestra cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, muchas personas piensan olvidar este año, no quieren celebrar sus cumpleaños este año, dejando de pasar por alto que es algo que estamos viviendo. Entonces, cómo eso también afecta en la construcción de una memoria sobre esta pandemia y en el recuerdo que vamos a tener sobre lo que estamos viviendo. Y para esta segunda ronda, quizás invertimos un poco el orden que hemos tenido en la primera y podemos comenzar con Katia, luego con Marco y cerrar con José Carlos. Muchas gracias, Carla. Antes de ir a las preguntas, o quizás voy a, sin ningún afán ambicioso, pero voy a intentar responder algunas quizás con este pensamiento. Voy a usar una palabra que está en lo que Marco nos ha compartido, y esa palabra sería colonizar, ¿no? Estamos frente a un virus que está colonizando nuestros cuerpos. Nos anuló los sentidos, te quita el olfato, ¿no? Cuando estás afectado por el COVID-19, te anula el olfato, y al mismo tiempo los que no estamos contagiados y salimos a la calle y nos cubrimos con el tapabocas o el barbijo, olemos menos también. No podemos tocar, se nos anula, usando ahora una palabra de José Carlos, se nos anula el afecto, el sentir al otro respirándonos cerca. ¿Qué se abusó? ¿Qué se puso alerta ahora? La vista. De pronto vemos más. Hay algo contemplativo en todo esto, ¿no? Miren cómo ha vuelto la naturaleza, notamos, vemos lo que antes no veíamos. Y si ahora vemos lo que de alguna manera antes no veíamos, ya no podemos dejar de ver. Ahí hay una responsabilidad sobre dónde posamos la mirada. Recogiendo lo que Marco dice, me llevó por asociación a un seminario sobre colonización en el que estuve con Rita Segato, y ella dijo, ¿qué bicentenario están celebrando nuestras naciones? Por ejemplo, ¿qué bicentenario celebra Perú si no abolió la esclavitud con independencia? Celebramos infinitos años después creo que fue en 1854 que Ramón Castilla abolió la esclavitud, celebramos en 2020 que por fin las trabajadoras del hogar tengan contrato. Es como, estamos tardísimo para todo, pero estamos, ¿no? Si se acuerdan varios, ustedes se acordarán, el Tribunal Constitucional defendió la Plaza de Toros, creo que, un mes antes de iniciar, ¿no? De que se iniciara la pandemia, y ahora es la plaza de todos, ¿no? O sea,
¿Quiénes protestan? Los grupos de poder. Está ahí para que lo veamos. Y el debate democrático al que aspiramos es no negar tampoco eso, que exista el debate, que estos grupos de poder se manifiesten, pero es momento de cuestionar. Yo creo que desde ahí, esta acción a la que llama Marco quizás sea una resistencia pasiva, es decir, desde un escritorio, desde nuestro privilegio, ¿no? Pero las ideas, toda revolución comienza en una idea, y ninguna revolución fue pacífica. Quiero decir, nunca el que tuvo privilegio se dio el privilegio, sino porque se lo hicieron ver. Entonces, hoy tenemos la pelea sobre el tema de la paridad, ¿no? En un país que la mitad de su población es la mujer. Entonces, las preguntas van por ahí también, porque ahora hablamos de teletrabajo. ¿Cómo está afectando esto? ¿Quién no puede teletrabajar? El obrero, el que trabaja vendiendo helado justamente, limpiando las calles, y al mismo tiempo, ¿quiénes pueden teletrabajar? Muchas mamás privilegiadas, pero ojo, son mamás de 1, 2, 3, 5 hijos, y al mismo tiempo se convierten en profesoras en casa, madres. O sea, ojo también con los machismos cotidianos que esta pandemia va a exponer aún más, ¿no? Entonces, ha puesto foco en la desigualdad. Eso sería, creo que, un concepto que nos podemos llevar todos. El día a día es un vértigo para todos, la incertidumbre es para todos, pero no se sufre igual. Entonces, preguntaban, gracias a todos por sus preguntas, porque han sido muy, muy inteligentes, absolutamente todas. No quiero ser demagógica, pero decíamos, ¿cómo vamos a responder esto que nos excede? Solo somos gente que escribe. Pero ustedes preguntaban, ¿con quiénes podemos pensar esto? Hay que pensarlo. Es un trauma, y es un trauma colectivo, aunque la memoria sea individual. Entonces, mientras el trauma está ocurriendo, lo estamos atravesando, y la única forma de atravesarlo es poniendo el cuerpo, ¿no? Atraviesa, nos afecta, somos actores de este vértigo. Entonces, ¿con quiénes podemos leer esto y hacer un rebote de ideas? Pensando siempre en esta hermosa palabra argentina que es la devolución, ¿no? Acá no se dice feedback, acá se dice devolución, porque alguien te está entregando algo. Entonces, primero pensaría en Freud, que él habló de la memoria no como algo estanco, sino como algo poroso. No es una marca, es una huella, es decir, otra huella la puede transformar. Entonces, pensando en la memoria como huella, todo recuerdo se hace presente, ese es el dolor de recordar. Todo recuerdo es presente también en tanto uno encarna esa pregunta, esa memoria. Ese es el dolor de recordar, y por eso venimos de un país tan negacionista, ¿no? ¿Quién recordó a Túpac Amaru II? ¿No? Que estamos en el aniversario de su descuartizamiento también. Entonces, confrontar ideas y leerlas incluso mientras la gente se está equivocando, como le pasó a Giorgio Agamben al decir que esta era una pandemia inventada, que había un autoritarismo inmediato, se nos decía quédense en sus casas, y habíamos cedido el control sobre nuestra propia vida demasiado rápido. Y después vemos que hacer cuarentena era la opción que salvaba vidas, ¿no? Y luego viene Bifo Berardi y dice, ¿cómo se puede uno quedar en casa si no posee una? Entonces, pensar esto con leer a Giorgio Agamben, a Zizek, a Jean-Luc Nancy, a Franco Bifo Berardi, que son todos académicos, pero nos hablan y lo entendemos porque te hablan al corazón, te hablan al espacio fotosensible, digamos. A Chul Han, un filósofo surcoreano que habla esto del autoritarismo de la biotecnología. En China, simplemente por escanearte con el celular, uno es un código de barras, lo escanean, y pueden saber inmediatamente en el metro, en el subte, en el bus, quién está con fiebre, y esas personas cuarenteneaban el triple.
Luego a Paul Preciado y a Flavia Costa, que es una pensadora del CONICET argentino, que es el equivalente a nuestro CONCITEC peruano, que habla de esta época como una época del Tecnoceno, donde la pandemia es un accidente normal. Y han habido inflexiones en el mundo en los últimos tiempos, y ella pone de ejemplo el paso del año 99 al 2000, cuando esperábamos una masacre, las computadoras iban a volver locas, porque no estaban preparadas para esos binarismos. Luego habla de otro accidente como fue Chernóbil. Se iba a hacer un simulacro que salió mal y el mundo lo padece hasta hoy. Y luego la pandemia de nuestros tiempos, que podría acabar con una era o instalar otra, ¿no? Entonces, esta idea del accidente normal, siempre hubo zoonosis, siempre, si este reino era el reino de los animales y de los insectos, ¿por qué no iban ellos a prevalecer? Entonces, pensar así, ¿cuál es el mundo de mañana? Pero ¿cuál es el mundo que estamos construyendo hoy, desde donde estamos, desde nuestros países? Y otra pregunta que yo tengo sobre las preguntas que ustedes han hecho. ¿Por qué es más fácil convocar al mundo a una guerra, a los países en guerra, que actuar globalmente frente a esta pandemia? Nos cuenta Marco que Estados Unidos, ¿no? Cada estado reacciona. No hay esta idea colectiva de nación. Y además conducidas por una persona absolutamente negadora y tramposa con su propia gente. Katia, No sé. perdón, un Sí. minutito para ir cerrando. Sí, cómo no. Entonces, a muchos escritores se nos pidió diarios de pandemia. Y de pronto, ¿qué más diarios se pueden escribir si ya estamos en el día 50, 70, no sabemos qué año? Todo está corrido, ¿no? Todo está desbordado, todo está excedido. Entonces, ¿qué vamos a mirar ahora que por fin estamos mirando? Ahora que las desigualdades están en nuestras manos. Eso, ¿qué vamos a mirar ahora que podemos hacerlo? Muchas gracias, Katia, por esta segunda intervención y por recoger también las preguntas que nos han hecho. Y ahora seguimos con Marco. Gracias, gracias Carla. Sí, creo que en la primera parte se me escapaba un ejemplo como para trasladar un poco el caos de tener a Donald Trump como presidente en Estados Unidos. Me faltaba como el ejemplo para trasladarlo al Perú y es como, claro, es imaginar como que Andrés Hurtado Chibolín con todos sus hermanos superiores de pronto está gobernando, ¿no? Y no es un chiste y una exageración, sino es un poco así, ¿no? Es un poco eso, ¿no? O sea, qué caos, ¿no? Sí, hay una pregunta que estuvo en la lista que nos pasaste y me llamó mucho la atención, es sobre si es posible pensar una mejor oportunidad para identificar las desigualdades estructurales, ¿no? Y yo no, bueno, dentro de la complejidad de este momento, pensar en que esta crisis está como ayudándonos a ver cosas, pues sí, nos está ayudando a ver cosas que creo que tampoco podemos resolver en este momento, ¿no? Sino que creo que tenemos que imaginar como una agenda, ¿no? A futuro, donde, ok, vamos a necesitar tiempo para trabajar sobre la desigualdad, ¿no? Para crear un mejor sistema de salud, mejorar la educación pública, ¿no? Es como, también es un poco lo engañoso de este momento, ¿no? Es esta como aparente lucidez que hay, pero también el hecho de poner todo para más adelante, ¿no? Para mañana, ¿no? Me hace, no sé, me parece también algo complicado porque estamos dejando para más adelante
resolver los problemas estructurales. No sabemos cómo será ese más adelante. Quizás ese más adelante va a ser un poco como esto, ¿no? Quizás ya estamos en ese más adelante, ¿no? Y todavía no nos estamos dando cuenta. Quizás esa normalidad que todavía como extrañamos no va a volver y que, no sé, me gusta más esto de tener que pensar una nueva normalidad también dentro de nuestras casas, ¿no? Seguramente hay muchas personas que se están preguntando si ese es el mejor momento para tener un bebé, ¿no? Ayer veíamos por Twitter que Joaquín Phoenix y Rooney Mara, pues, están como embarazados, ¿no? Entonces, hay personas que sí, no sé, están pensando que sí, este es un buen momento para tener un bebé. No lo sé. Y me, me, me cuesta mucho pensar por ejemplo, en cosas tan sencillas como volver a visitar a mi familia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora estando en Estados Unidos y mi familia en Lima, ¿no? No sé cuándo los voy a visitar o cuándo ellos van a poder venir. Y no estoy pensando en que esto va a ocurrir cuando los vuelos vuelvan a cubrir esta distancia, sino en qué momento va a ser seguro, en qué momento nos vamos a visitar y poder abrazar, por ejemplo, ¿no? En qué momento vamos a volver a vivir esa cotidianidad de cocinar y de conversar, ¿no? Entonces, es como, además de estos grandes temas que como sociedad debemos o podemos eh, imaginar resolver, también estos grandes, bueno, estos grandes dilemas familiares tienen un peso, ¿no? Ah, estoy, por ejemplo, como decía al inicio, estoy en Maine, donde está la familia de mi esposa, pero no nos vemos también, tampoco, porque ellos están, por ejemplo, en sus casas haciendo sus respectivas cuarentenas, ¿no? Entonces, de pronto, esta distancia engañosa o sea, de estar en Maine, en el mismo estado, con estas personas que quiero mucho y no poder vernos, también se parece mucho a la distancia a veces, ¿no? Que nos separa con mi familia en el Perú, ¿no? Um, otra, no sé si tengo todavía un minuto, un par de minutos. Sí, 2 minutos para ir cerrando. Ya. Sí, y esto tiene que ver con lo que Katia comentaba, ¿no? Sobre los Agamben y otros filósofos que de pronto empezaron como a intentar pensar con rapidez sobre lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y una de las preguntas era, olvidando las actitudes políticas de ciertos intelectuales, cómo afrontan y representan desde sus disciplinas esta pandemia, ¿no? Entonces, mi disciplina, que es el periodismo, pues a mí en cierto momento de la pandemia me dio la posibilidad de hacer entrevistas a otras personas, ¿no? Entrevistar a gente que a través del teléfono que estaba, pues, no sé, trabajando en granjas, en fábricas, ¿no? Y escribí algo al respecto, porque coincidentemente yo había intentado llevar un diario de la pandemia, un diario de la cuarentena, y no me funcionó mucho, ¿no? Porque de pronto sentí que lo que estaba pensando y lo que estaba pasando dentro de mi casa no tenía nada que ver con lo más grave de este momento, ¿no? Entonces, o sea, el periodismo me permitió un poco salir de mi casa y acercarme a estas otras vidas, ¿no? Entonces eso no sé, me parece que una de las cosas que nos está ayudando a todos a tener un poco una sensación del momento es el periodismo, ¿no?
y lo tenemos como a veces como tan naturalizado, porque sobre todo cuando estamos en las redes sociales, estamos consumiendo mucha información, pero estamos consumiendo el trabajo de otras personas, ¿no? Que son los periodistas, que están de personas. Y también creo que ojalá haya un momento para hablar de eso, ¿no? Pero también es importante como reconocer, me parece, a esas personas, ¿no? A los informadores, a los periodistas, ¿no? A pesar de que sí sea como una disciplina bastante complicada, con bastantes villanos, pero hay mucha gente increíble que está haciendo un trabajo muy valioso, ¿no? Muchas gracias, Marco. Ahora le doy la palabra a José Carlos. Justo antes de comenzar la reunión hablábamos de una pregunta que iba hacia más allá de los testimonios, cómo poder construir memoria sobre esta pandemia, ¿no? Quizás hay otras preguntas que también José Carlos pueda contestarnos. Intentaré hacer algún comentario. Primero, un comentario que no nos sale, Marco, porque Andrés Hurtado de verdad quiere ser presidente, ¿eh? Así que cuidado con lo que dices, digo. No hagas esas cosas, por favor. Cuidado con tus deseos. Que mira, ya ves lo que pasa. Y bien podría ganar, porque además no es el único gracioso. Digamos, también está Urresti y otros, digamos, compitiendo por ver en medio de... Eso es algo como decía Katia, de lo malo que permite ver esta pandemia, permite ver la mezquindad profunda que está instaurada como un patrón casi de interrelación entre nosotros, ¿no? Entonces, mientras hay personal médico, auxiliares, enfermeras, técnicos, doctoras y doctores trabajando, policías, y enfermándose y muriendo, hay otra cantidad de personajes que mezquinamente están haciendo politiquería. Es increíble, pero es la verdad. Sobre qué maneras de registrar, aparte del testimonio, hay. Bueno, la primera, que además ya se está haciendo mucho, y como lo comentaba también Marco, la crónica es como casi natural al momento. Hay muchísima corriendo por todos lados. Actualmente en el Perú, además, en muchos medios. Y creo que es muy útil porque en principio dejará fuentes para el futuro. Pienso como historiador que siempre ha sido un gran tema para los historiadores poder vincularse con los vestigios, con las huellas de otras épocas, y siempre han sido escasas. Entonces hemos hecho mucho más eficiente nuestro trabajo refinando nuestros instrumentos de crítica historiográfica. Ahora habrá también que empezar a refinarlos y a inventarlos, porque lo que hay quizá es hay un doble problema. Primero, hay una hiperabundancia de fuentes. No es como antes, digamos, para quien tenga que trabajar este periodo, va a tener muchísima información de la vida cotidiana, que era antes lo más difícil de trabajar, pero también de la institucionalidad, de la vida política, de la vida económica, de la vida comunicacional. Va a haber mucha información de muy diversa calidad. Entonces va a haber también que pensar metodológicamente en cómo se usa. Pero también está claro que hay un gran reto para la reflexión que tiene que ver con los espacios oscuros de información y toma de decisión a los cuales no llegamos, y no se llega ni siquiera en pandemia. Pareciera que tuviéramos toda la información a la mano, pero en realidad también es una apariencia, creo. Las grandes decisiones se siguen tomando en pequeños espacios, en grupos reducidos, en sectores de poder, en grupos de élite. Los grupos de poder son muy graciosos en realidad en el Perú, en los comentarios que hubieron antes, ¿no? Sobre la discusión del programa de educación a distancia y el texto sobre la discriminación lingüística. Es cómico, y yo creo que hay que tomarlo así también. Hay que utilizar el humor para desarmar las cosas más absurdas, las más necias,
porque el grupo de poder pareciera que ahora quiere pasar la estrategia del camuflaje, ¿no? No quiere que se note que está allí, digamos. Quiere pasar piola, es un poco raro. No quiere que discutamos sobre el poder. No sé, entonces, justamente el poder, que ya era un problema antes de la pandemia, sigue siéndolo ahora porque tiene que gestionar cosas muy graves, muy altas y que van a generar responsabilidades enormes en un montón de actores y sujetos. Y el poder entonces va a seguir siendo un tema tabú para el historiador, para el cientista político, para el periodista, para el escritor, para todos nosotros. Va a ser un tema importante cómo poder llegar a abordar el tema, primero porque creo que está un poco cercado, no se puede hablar de él, casi es como un acto de subversión, pero además porque realmente está codificado y los accesos hacia él son difíciles. Digamos, es otro reto que además de metodológico tiene que ver con el acceso. Y estaba pensando también en algunas de las preguntas, todas muy bacanas que nos han compartido, y cómo hay estos comentarios tan frecuentes respecto de la conducta de la gente que podría parecer tan suicida, y si ante eso no convendría más una respuesta autoritaria del gobierno o de los gobiernos. Y bueno, ante eso yo voy a comentar solo dos cosas rapidito. La primera, que sobre la responsabilidad. La responsabilidad es un tema importantísimo, filosófico, diría yo. No es solamente una palabra, es un hecho social y no estamos construidos, o sea, no hay un marco social adecuado para construir la responsabilidad del sujeto. El sujeto, como ya se ha escrito mucho sobre esto, la verdad es increíble cómo tenemos que seguir discutiéndolo solo porque ya nos estamos muriendo todos, ¿no? Es así. Es precario, ha sido construido en la modernidad y sobre todo en la postmodernidad en la absoluta precariedad, no controla nada, no tiene control sobre nada, no tiene control sobre su devenir, no tiene control sobre su destino, no tiene control sobre sus derechos, no sobre sus trabajos, y ni siquiera sobre el uso de su tiempo. Entonces, esa incapacidad de poder hacerse cargo de su propio destino y decidir más o menos por qué rumbo va a seguir, eso es lo que lo podría fundar en él una voluntad que a su vez le podría generar vínculos con algunas cosas, vínculos voluntarios, digamos, con tu comunidad, tu barrio, tu institucionalidad, tu democracia, para ser responsable. Pero si el sujeto que hemos venido sosteniendo durante décadas y quizás siglos ha sido un sujeto fundado más bien en la incertidumbre y la precariedad de sí mismo, ¿cómo le podemos pedir responsabilidad? O sea, en realidad es una trampa teórica pedir la responsabilidad a ese tipo de sujeto, a nosotros, que hemos sido fundados básicamente sobre la precariedad. Entonces creo que las respuestas a ese tipo de conductas, aparte de las más sociológicas, ¿no? Las que tienen que ver con cómo le vas a pedir a alguien que no salga cuando se está muriendo en su casa de hambre, digamos, esa falta de conexión de arriba abajo entre los que toman decisiones y la vida cotidiana de la gente, que es el nivel sociológico, y otro nivel que tiene que ver con más teórico y filosófico, que es que el sujeto ha sido construido básicamente para no ser responsable, para que sea tutelado. Eso es una primera cosa. Y la segunda que quería comentar rapidito es que no necesitábamos pandemia para darnos cuenta que todo era, que digamos el país tenía grandes fallas estructurales. Tenemos un siglo de pensamiento crítico en el país, desde Flora Tristán, González Prada, Mariátegui, Arguedas, y en fin, podría nombrar a muchísimos pensadores y pensadoras. El pensamiento crítico peruano es poderoso, es potente, y las fallas y las deficiencias están allí, y han estado allí hace 3 meses, hace 4 meses, no aparecen hoy. Hoy lo que aparecen son sus efectos, y sus efectos son mortales. Se han vuelto exponenciales, y eso es lo que nos angustia de sus efectos, pero están allí. Creo que una sociedad que está construida esencialmente para administrar
no el bienestar, sino el egoísmo, y para ejercerlo a través de la crueldad, eh, que es nuestra sociedad moderna, es lo que deberíamos, creo, tener como tarea de, si esto tiene algún sentido, si la pandemia alguna señal nos está dando, es desinstalen esto. No podemos seguir viviendo así, pues, habiendo desaparecido por completo nuestro vínculo con el prójimo, viviendo todos tan fragmentados, compitiendo todos y dejando de ser ciudadanos para ser simplemente clientes. Eso. Muchas gracias, José Carlos, por esta intervención. Yo quería recoger algunos puntos importantes que ustedes han mencionado a lo largo de sus intervenciones para poder tener una última ronda, concentrándonos en una pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos repensar un proyecto de sociedad peruana en este contexto post-COVID, ¿no? Hemos hablado de que somos una sociedad fragmentada, una sociedad desigual, que, como decía José Carlos, estas desigualdades y estas brechas datan de años y han sido reflexionadas y criticadas por muchos pensadores a lo largo de nuestra historia republicana, ¿no? Y también hemos comentado sobre los privilegios a los cuales muchos tenemos acceso, cómo utilizar esos privilegios para transformar, para reconstruir. Entonces, quería poder cerrar este diálogo con esa pregunta: ¿cómo repensar un proyecto de sociedad peruana luego de esta pandemia? Y para ello les voy a pedir intervenciones muy cortitas, y quizás comenzamos ahora con Marco, seguimos con José Carlos y cerramos con Katia. Gracias. Pues a ver si logro hilvanar algo más o menos coherente. Lo primero, sí, como dice José Carlos, sí hay pensamiento crítico en el Perú. Tengo la sensación, y esto no solamente en el Perú, de que la academia es un espacio ahora, ¿no? Es un espacio de privilegio, como se dice, ¿no? Una torre de marfil donde la gente está como pensando mucho y está desconectada de una manera brutal del público, de la ciudadanía, de manera que muchas de las cosas que se producen en la academia pues no llegan a las personas no sé, a las personas que leen diarios, por ejemplo, o que están, no sé, leyendo cosas, cazando cosas en Facebook, ¿no? Hay una brecha alucinante entre la academia y los ciudadanos, pero yo creo, por lo poco que he visto, es que muchos académicos están bien así y no quieren necesariamente como encontrar algún tipo de espacio o lenguaje para que sus trabajos pues lleguen un poco más rápidamente a la discusión pública, para llamar a esto de alguna manera, ¿no? Entonces creo que sí hay también, por ejemplo, algo que podría hacerse allí, ¿no? Cómo repensar este proyecto cómo repensar el Perú. Una cosa también que tendríamos que ver es cómo conciliamos el hecho de que nos encanta a cierto nivel reconocernos como un país pluricultural, donde tenemos, ¿no?, 55 lenguas, 48 comunidades, y de pronto nuestra política no expresa o no tiene ninguna conexión con esa pluriculturalidad, ¿no? De manera que los pueblos, los indígenas, ¿no? El sujeto indígena es un sujeto cultural, ¿no? A quien oficialmente el Estado celebra cuando produce cultura, pintura, música, cuando baila, ¿no? Pero lo condena cuando hace política, ¿no? Y eso es brutal, eso lo estamos viendo, estamos viendo ahora. Tenemos un Estado donde lo indígena no está en los ministerios, donde la presencia indígena en el Congreso es como reducida, y aunque creo que la presencia indígena no va a resolver nada, la presencia indígena en estos espacios, y afroperuana también, ¿no?, sí es indicador de salud, ¿no? Y esto es solamente una parte, ¿no? Y creo que lo otro
finalmente, no sé si tenga algún sentido nuevamente como celebrar un bicentenario como lo estábamos pensando, y si no deberíamos aprovechar quizás esas energías para reiniciar o resetear algo, ¿no? En este país, ¿no? Muchas gracias, Marco. José Carlos. No, no te escuchamos. Si nos pueden ayudar, por favor, nuestros compañeros de soporte reiniciándole el audio a José Carlos para poder escucharlo. Ahora sí, José ¿Ahora se Carlos. escucha? ¿Ahora sí se Sí. escucha? Ya. ¿Sí? Ya. Te escuchamos. Estaba pensando que podríamos quedarnos con algunas cosas que están pasando, ¿no? Que son poderosas. Eh, no hay muchos motivos para celebrar, sin duda, y un bicentenario que solo sea una fecha conmemorativa no tiene sentido. Nunca tuvo sentido, digamos, pero ahora tiene muchísimo menos sentido. Y sin embargo, pienso en esta idea de Basadre, de este optimismo siempre renovado en él de pensar en el Perú como una promesa, y que hay gente que se esfuerza por hacer de cada quien en su lugar, de inventar una nueva situación, una situación donde no haya tanto sufrimiento. Y este lugar de lucha también es un lugar de aprendizaje. En broma estábamos conversando hace un momento de qué habría sido del Perú de haber estado en otras manos. Y si bien el gobierno no es que sea el mejor del mundo, no creo que haya cosas así. Yo la verdad es que celebro, o si quieren me congratulo con el hecho de que trabaje tanto. Trabaja muchísimo. Y seguramente que muchas cosas salen mal, y la corrupción es tan profunda en el Perú y es tan antigua como nuestra historia republicana, que no se puede dejar de lado ni siquiera en estos momentos, pero el funcionariado, o por lo menos un sector de los funcionarios, lo vemos casi dramáticamente a diario, trabajan. Como creo no los había visto yo, que tengo 45 años, nunca en mi vida trabajando tanto y casi en vivo y en directo para atender no los asuntos privados de grupos de poder. Seguramente también, ¿ya? Seguramente también. Pero sobre todo los vemos para trabajar en lo que llamaríamos la agenda tradicional de derechos humanos. Educación, salud y trabajo. Es curioso. Yo sé que puede parecer polémico y lo que quieran, pero nunca había visto trabajando a tanta gente en el gobierno y también en la sociedad civil en los grupos organizados, a tantos, inclusive desde lugares remotos, en el sentido de ni siquiera en un espacio público real, trabajando por estos temas todos al mismo tiempo. Ciertamente que lo están haciendo porque están presionados por una situación que no estaba en los cálculos de nadie, pero es lo que está pasando. ¿Se pudo haber trabajado antes mejor? Sí. ¿No ocurrió? No ocurrió porque está estructurado el sistema de otra forma, es profundamente, no es casualmente ineficaz, es brutalmente egoísta, porque es neoliberal y capitalista salvaje. Esas cosas
no se van a resolver en medio de la pandemia y quizá meriten, como decía Katia, cambios de otro nivel, rebeliones de otro tipo. Pero sí, no sé, me siento identificado con los trabajadores del Estado, desde el más alto a de los cargos más pequeños, que trabajan tanto porque la gente en estos momentos no se contagie, no se enferme, no se muera. Es un cambio importante, creo. Y creo que desde ahí quizá algo se pueda ir mejorando. Muchas gracias, José Carlos. Katia, para ir cerrando, por favor. Sí. Yo estaba pensando en dos frases que Marco unió hace poco y que yo también había unido en mi cabeza. Por un lado tenemos... ¿se me escucha? Sí, ¿no? Ya. Por un lado tenemos esa infame frase que se dijo hace poco, desgraciadamente ahora vivimos más, dicha por un líder de una AFP, y que conversaba muy claramente con el "nosotros matamos menos", dicho por un vocero de Keiko hace unos años, 2011 si mal no recuerdo, y que esas frases juntas conversan y resuenan de una manera espantosa. Es el neoliberalismo hablando. Es la corrupción, es que mueran los pobres, y es no hacerse cargo de un país profundamente desigual, racializado, con grupos de poder que sostienen unos privilegios que se niegan a compartir, incluso en momentos de extrema gravedad como este, donde morimos por un virus ¿no? Por algo que es invisible, digamos. Entonces, lo invisible ha visibilizado otras cosas. Y pensaba, no podemos, y quizás suene ligero lo que digo, pero no podemos celebrar el Bicentenario con $1,500,000 en un video de Carlos Vives recorriendo en bicicleta la Lima que algunos consideran moderna, ¿no? El centro de Lima no es el centro de Lima necesariamente, ni el centro del Perú, ¿no? Entonces, ¿por qué no estamos invirtiendo? ¿Por qué necesitamos morir para recién decir salud pública? ¿Por qué necesitamos que los niños no puedan volver a las escuelas para recién decir educación pública de calidad? Nunca, creo yo, me acuerdo en mis 43 años de vida que haya habido una migración, por usarlo también en esos términos, de niños de colegios privados pidiendo, ¿no? Sus padres, ya no lo podemos pagar, ir a la educación y pasarse a la educación pública, que debería ser lo natural, lo que tuviéramos interiorizado, ¿no? Uno vive acá en Argentina, es un país que se debe a la educación pública de calidad. Sus últimos presidentes salen de la educación pública, ¿no? Salen de la UBA, que es creo que, si no me equivoco, es una de las primeras de Hispanoamérica, o la tercera o la segunda, ¿no? Entonces, ¿por qué no contamos con eso nosotros, que nos jactamos de tener la universidad más antigua de América? ¿Y qué? ¿Y qué si no podemos hacer que más personas accedan a educación pública gratuita? Tuvimos beca 18, y muchos de esos becarios han padecido lo que prometía ser el sueño de ir a estudiar a la capital. Ha sido la pesadilla absoluta. ¿Por qué prometemos la capital como un bien capital, y no más bien descentralizamos finalmente la educación allí donde también se necesita? ¿Por qué es un sueño ir a Lima? ¿Por qué no es un sueño también poder quedarse y gozar y acceder al derecho humano de estar bien donde estás? Está en nuestra Constitución. ¿Por qué no está en la práctica? Entonces,
pensaba también, lo primero que me llamó la atención cuando el 25 de marzo me invitan a escribir con otras 45 autoras sobre este tiempo, me acuerdo lo primero que puse fue una empresa funeraria, una funeraria ha donado 50 cremaciones. Y pensé lo morboso que era eso. Cómo la industria de la muerte ya sabía, en un momento en que solo habían 2 muertos o 3 muertos, que se iba a superar una cifra. La violencia que seguimos ejerciendo sobre el cuerpo débil. Y pensaba también en una palabra que usó José Carlos, porque me encanta esto de hacer las devoluciones sobre nuestra propia retórica, plegaria, ¿no? Precario. Y pensé que precario viene del latín y viene de prece, si no me equivoco, que era ruego, lo que se consigue con el ruego, lo que se consigue con una plegaria. Porque habla de estar a la intemperie. Y el Perú vendría a ser, si habíamos dicho que el Perú era un mendigo sentado en un banco de oro, el Perú ahora es un loretano esperando el balón de oxígeno que no llega, ¿no? Una región que debería vivir del canon petrolero. ¿Por qué no? ¿Por qué se les quita y no se les da lo que por derecho les corresponde? Esa sería mi reflexión. Muchas gracias, Katia, muchas gracias, José Carlos y Marco. Antes de despedirnos de este espacio de diálogo, quiero saludar al espacio de memoria ESMA de Argentina. Hoy es su aniversario, cumple 5 años. Es un espacio sumamente importante dentro de este país, un espacio con el cual también hemos venido articulando actividades de manera conjunta y esperamos seguir haciéndolo ahora de una manera diferente quizás, pero continuar con esos esfuerzos en pro de recordar. Y agradecerles también a todas las personas que se han conectado a este diálogo virtual de una manera diferente, pero que nos llevamos, creo, muchas reflexiones sobre lo que ha comentado Katia, sobre lo que ha comentado José Carlos y Marco. Agradecerles nuevamente a los tres por este espacio y recordarles a todas las personas que están conectadas que desde el Loom continuamos realizando actividades de manera virtual y que pueden revisar todas esas actividades en la página web y también en todas las redes sociales. Y nada, a cuidarse mucho, a tomar siempre las precauciones que nos vienen comentando nuestras autoridades y también a ser conscientes de todo lo que podemos hacer para transformar y para construir desde los privilegios que estamos teniendo, ¿no? Eso, y nuevamente gracias y que todos tengan una buena noche. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias por todo. Un gusto.